Dirección espiritual. Y bueno, yo hace muchos años que leía que los santos tienen directores espirituales. Decía, pues cuánta más necesidad tendré yo. Por gracia de Dios, desde antes de ser mamá, yo comencé a tener un director espiritual. Y bueno, tenemos el gusto de tener de invitado a César Prada. Él nació en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Su formación como educador, filósofo y teólogo lo realiza en la comunidad religiosa de los Hermanos de la Salle en Colombia durante 11 años. Es licenciado en Educación y Ciencias Religiosas. Tiene estudios en Filosofía y Letras, magíster en Docencia. Su experiencia de liderazgo se ha centrado en los procesos de formación humana, cristiana y espiritual. A nivel pastoral ha trabajado en diferentes ámbitos de acción como catequista para la preparación de los sacramentos, docente de educación religiosa en niños, jóvenes y adultos, líder en la creación y realización de convivencias, días de reflexión y retiros espirituales para docentes, niños, jóvenes y adultos, responsable de escuelas de formación para catequistas y animadores juveniles, acompañante vocacional y espiritual de jóvenes y adultos por varios años y actualmente se desempeña como director del Ministerio Hispano y del programa de formación para acompañantes espirituales en español e inglés del Instituto Pasionista de Espiritualidad en la Casa de Retiros Pasionista Holy Name. Bienvenido, ¿cómo estás, César? Bien, María Elena. Bueno, un gusto volver otra vez por aquí a esta casa que también es suya y también es mía. Muchos años estuvimos aquí con el padre Antonio Curto con nuestro programa Expreso y bueno, pues estamos aquí otra vez volviendo a nuestros caminos. Y bueno, pues también tenemos otra invitada de lujo. Tenemos aquí a Lorena Granados. Ella es estudiante, ya está por graduarse, tanto de psicología el año que entra y también de acompañamiento espiritual. Es casada, ya lleva casi 23 años con Juan Salas, que por aquí lo tenemos. Tiene 2 hijos, Melanie de 20 años y Elliot, y un tercer bebecito que la espera en el cielo con los brazos abiertos. Está loca por el Señor desde pequeña. Dice que es una pecadora muy agradecida por haberle regalado a su madre para ella y para haberla tomado en cuenta para esta obra en la tierra. ¿Qué tal, Lore? Bienvenida. ¿Cómo está, María Elena? Gracias por la invitación y un placer estar aquí con ustedes y con César. Y bueno, como todos los miércoles, vamos a encomendarnos a San Miguel Arcángel. Defiéndanos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Y bueno, nos faltó una cosa. Lorena y yo hemos sido alumnas de don César y podemos decir que es un excelente maestro, porque yo creo que maestro no es el que tiene todos los conocimientos, tiene que tener una gracia especial para que la clase no sea pesada, para que uno aprenda. Es muy buen maestro. Yo creo que la primera pregunta que podríamos hacer, pues, ¿qué es la dirección espiritual? Bueno, gracias Lorena por las flores. La pregunta de qué es la dirección espiritual. Bueno, vamos a colocarla en un contexto que todas las personas que nos escuchen se ubiquen en ese contexto para después llegar a una definición. Pongamos el contexto, que no es la definición, sino el contexto, o sea, donde va a partir el concepto. Ustedes, no sé si ustedes se han dado cuenta que aquellos que estamos en este camino alrededor de Dios o de tener una relación con, pongámosle en nombre Dios, Yahvé, absoluto, para algunos que tal vez están escuchando nuestra emisora y tal vez no son católicos, porque puede haber, Dios también se manifiesta en estos medios. Digamos que todo eso que nosotros llamamos uno, que es Dios, tiene unas características. Las Sagradas Escrituras las muestran a Dios con características y algunas características, digamos, que se asemejan a lo que es el hombre, por eso se llaman características antropomórficas. Pero independiente de eso, que eso es para otra clase o para otro curso, para otro diálogo, una de las características de Dios, y usted lo puede ver en la creación, es el movimiento.
O sea, Dios es movimiento, Dios es dinamismo, Dios es creatividad, no sé, siempre está en un continuo movimiento, no es algo estático, es algo que está siempre haciéndose. O sea, Dios no está quieto, Dios está en movimiento. Y por lo tanto, podríamos decir que si relacionamos a Dios con esa característica, sin decir que esa característica es Dios, se llama movimiento, podemos decir que nosotros los seres humanos estamos dentro de ese movimiento de Dios. O sea, Dios está en movimiento y nosotros en medio de ese movimiento de Dios. Pero usted sabe muy bien que cuando usted va en la calle, usted encuentra señales, ¿cierto? Usted sabe que el carro debe ir a la derecha, que debe ir a la izquierda, que debe tomar este carril, ¿cierto? Entonces, en ese movimiento, que podemos decir autopista de Dios, Dios nos invita a que sigamos un camino en esa autopista. Y entonces Dios nos indica por dónde debemos ir con el carro, digámoslo así, el carro de nuestra vida. Si usted entra en un sentido contrario al movimiento de la autopista, por ejemplo la 610, pues usted se estrella, ¿sí o no? O por lo menos su vida será estrellada, ¿sí o no? Es decir, usted no sigue el movimiento que Dios le está proponiendo. Es decir, el proyecto del movimiento que Dios quiere en usted, pues está siendo a lo mejor no llevado bien, pues, o porque usted quiere ir a la contraria, porque usted es muy orgulloso, porque no ha escuchado de Dios, porque ignora de Él, o porque usted se ha metido en una autopista que va contraria a Dios. Digámoslo así, ¿no? O puede pasar otra cosa. Ahorita tenía un pendiente antes por otro lugar y entonces venía de otro lugar. No conozco venía con mi GPS. Yo creo que Dios también es como un GPS, porque de repente como unas 3 veces me fui por otro camino. Y recalculo. Entonces el GPS recalculó, vuelte no. Ok. Sí. Entonces, sí, seguimos en el contexto, ¿no? No hemos definido todavía. Entonces, en ese contexto de Dios como movimiento, y estamos nosotros metidos en esa autopista, ¿sí? Muchos de nosotros queremos seguir el camino de Dios o seguir en la autopista de Dios, porque sabemos que el que sigue la autopista pues va a llegar a buen lugar, ¿no? Tiene un punto de partida, pero también tiene un punto de llegada, ¿sí o no? Entonces, en ese caminar, en esa autopista de Dios, que es movimiento, necesitamos la ayuda de Él, ¿sí? Y ustedes no sé si se han dado cuenta cuando leen las Sagradas Escrituras, Dios se revela al hombre, pero no revela su rostro. Por ejemplo, con Moisés. Con Moisés no le mostró el rostro. Fue la zarza ardiente que muestra y habla con Moisés y da indicaciones. Y así podemos verlo en muchos personajes del Antiguo Testamento. Dios Padre no se revela. Y si se revelara y revelara su rostro, no seríamos nosotros capaces de resistir la omnipotencia, la fuerza, la belleza, el amor de lo que es Dios. De cierta manera se nos presenta a Dios cara a cara y estiramos pata. O nos vamos, o colgamos los guayos, o morimos. Entonces, Dios necesita de instrumentos, ¿no? De instrumentos. ¿Y qué mejor instrumento que los mismos hombres? Seres humanos que van en esa autopista y que por sus experiencias de vida se dan cuenta que esa autopista es buena. O por lo menos conocen la autopista, conocen el camino, conocen parte del camino, saben cómo ubicarse en el camino, son conscientes de cómo es la ruta, ¿sí? Son conscientes de cuáles son los peligros de la ruta. ¿Listo? Entonces, en ese contexto de seres humanos que Dios elige, porque Dios elige, no elige a cualquiera, Dios elige a personas para que ayuden en ese caminar dentro de esa autopista de Dios. Sabemos que la autopista tiene un inicio y tiene un final. Para nosotros los seres humanos tiene un inicio y un final. ¿Nuestro inicio cuál es? La fecundación. Exacto, el inicio de nuestra vida. Y nuestro final,
Pues cuando regresamos a la casa del Padre. Exacto, exacto. Algunos duramos 80, otros duramos 100, 105, 106, 115, que es el que mayor. Algunos duramos 1 año, 2 años, ok. Pero en ese recorrido de historia humana necesitamos de otros seres humanos para que nos indiquen si la vía que estoy tomando de mi historia corresponde a esa vida que Dios me está proponiendo. Y para eso necesitamos personas elegidas por Dios, pero al mismo tiempo con experiencia de vida de Dios, experiencia de vida y experiencia de relación con Dios, y formados, porque se necesitan formar, o sea, con conocimientos teológicos, bíblicos, de comunicación, algunos elementos de psicología tal vez, de comunicación, de cultura, diferentes elementos que van a ayudar a que estas personas que necesitan no ir en contra o que están perdidos en la autopista sepan por dónde ir. Porque si bien sabemos de dónde partimos, ¿cierto? Y partimos de el hecho, usted decía, la fecundación santa, porque toda vida es santa, sagrada. La muerte, que es el momento final, tiene que llevarnos a ese lugar santo de vuelta al Padre, ¿sí? Donde ya no necesitamos de personas, sino que ya es Él el que lleva el camino y que nos muestra ese camino. Entonces, la dirección espiritual son personas o la dirección, bueno, voy a leer la definición que encontré aquí. La dirección espiritual está interesada en ayudar a la persona directamente en su relación con Dios. Relación, proyecto, camino que Dios nos propone. Y Dios elige personas, y digo elige porque esto es una condición vocacional, es un llamamiento, no es para todos. Porque algunos tienen tienen capacidades intelectuales, pueden tenerlas, pero no tienen esas cualidades de escuchar. Entonces usted puede tener todas las maestrías de teología pastoral, todas las teologías y todas las psicologías, bueno, todas las teologías, y ser acompañante espiritual o entrar a ese camino de preparación del acompañamiento espiritual y encontrar que no sirve para eso. ¿Y no sirve por qué? Pues porque Dios lo tiene tal vez para ser predicador o para ser catequista o para ser maestro, y tal vez no le da esas cualidades de la escucha, porque se necesitan. O al revés, alguien que no haya estudiado nada, que no tenga el conocimiento, pero tiene un llamamiento, y es el llamamiento a que la gente la busca, a que la gente se acerca a preguntarle, a decirle, a que le aconseje, a que lo escuche. Y usted a lo mejor no tiene todos los títulos de maestría ni de teología, pero es una excelente persona que escucha. Esas son las personas que, elegidas por Dios, que no tienen estudios o que tienen estudios y tienen la característica de saber escuchar, que Dios elige para este ministerio, que es un ministerio vocacional. Dios llama a seres humanos que viven experiencias humanas para dirigir la vida, para ayudar a encontrar el sentido de la vida y cuál es la voluntad de Dios en sus vidas. Eso es, no sé, leí el contexto y leí una definición. César, yo creo que existe algún prejuicio, yo lo he escuchado más de una vez, como que los católicos a veces pensamos que los únicos que deberían hacer dirección espiritual, acompañamiento espiritual, son los sacerdotes. Uh-huh. ¿Cómo podríamos explicarle a estas personas? Digo, yo creo que lo que acaba de explicar está bastante claro, pero ¿cómo podríamos terminar de quitar ese prejuicio de que como una persona, porque yo lo que siempre les digo cuando alguien se acerca, yo no es que sea más buena que tú, ni es que sea santa, ni es que nada, sencillamente Dios me llamó y pues como me llamó me da esas gracias. Claro. Entonces a veces podrían pensar que bueno, pues como que los laicos ya somos como un nivel más bajo y ese no es nuestro trabajo, sino un trabajo exclusivo que nos estamos metiendo donde no nos llaman. Bueno, podemos dar dos respuestas en ese sentido. Como hablas de prejuicio, ¿sí? Prejuicio, la palabra es clara, hay un prejuicio, es decir, están enjuiciando sin conocer. Entonces,
Para las personas que juzgan sin conocer, necesitan conocer qué es esto para poder cambiar su prejuicio y darse un juicio real y verdadero. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esto? Pues bueno, para esos que tienen prejuicios, pues los invito, si están escuchando, a que se enteren qué es el acompañamiento espiritual. Es decir, es un movimiento de conocimiento. Porque cuando uno se enfrenta a situaciones desconocidas, puede tener dos actitudes. La primera, salir corriendo, pues porque es algo desconocido. Segundo, pelear con lo desconocido. O tercero, quedarse, ver, admirar, contemplar, conocer y quitarse el prejuicio. Entonces, para todos esos hermanos que tienen prejuicios en el sentido de que el acompañamiento espiritual no lo puede dar un laico y que solamente es propio de sacerdotes, diáconos y religiosos, pues es muy probable que ese prejuicio necesite ampliarse con conocimiento para poder revalorar ese concepto. La historia del acompañamiento espiritual no nace exclusivamente en los ámbitos jerárquicos o clericales, más bien la palabra, clericales. Los primeros acompañantes espirituales se llamaban abas y amas del desierto. Es decir, personas que estaban en el desierto y que las personas iban a buscarlas por consejo, por escucha. Y no eran ni religiosos, ni diáconos, ni sacerdotes, ni obispos. Eran personas laicas. Estamos hablando de las personas del Medio Oriente. Eran personas espirituales que se iban al desierto por decisión propia y ahí iban a buscarlas. ¿A buscarlas quiénes? Pues las personas, porque necesitaban una escucha, un consejo, algo así. Entonces, digamos que este movimiento del acompañamiento de la dirección espiritual no nace dentro del clerical, dentro de los ámbitos clericales, nace entre los ámbitos laicales. Y entendan laicales, pues todo aquel bautizado. Bautizado, confirmado, bueno, no necesariamente tienen que ser religiosos. Entonces es un ambiente mucho más amplio. El Papa Francisco ha hablado, necesitamos de la escucha, necesitamos que la gente escuche, necesitamos que haya más acompañantes espirituales, ¿sí? Y debido a la escasez de religiosos, sacerdotes, digamos que la iglesia se pone en movimiento, en acorde, en movimiento con el Espíritu Santo y llama a laicos para ejercer este ministerio, porque es que el Espíritu Santo no va a dejar de seguir moviendo a su iglesia e inspirar a su iglesia. Entonces, imagínese usted, vamos cada vez con menos religiosos y menos sacerdotes, pero con más necesidades de personas que escuchan. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Pues mueve ¿a quién? Pues a los laicos. Claro. Y elige a laicos para que se formen y para que hagan este ejercicio ministerial del acompañamiento espiritual. Ahora, tal vez usted que nos está escuchando no sabía que existe la dirección espiritual. En el boletín generalmente viene anotar los teléfonos de las personas que pueden hacer este acompañamiento, y si no viene, pues acérquese a la oficina, preguntar, o tal vez haya por ahí alguien que dirá, bueno, pues yo como que hay mucha gente que se me acerca, me pide un buen consejo, sí tengo una formación, pero me gustaría hacerlo de una manera mejor. Estamos casi a punto de empezar, ¿cierto? En los pasionistas. Así si hay no, alguien ya que estuviera interesado. Ahora en octubre iniciamos un nuevo primer año. El 7 de octubre empezamos un nuevo primer año y seguimos con el segundo año también en octubre, el 21 de octubre. En estos momentos estamos haciendo las entrevistas para aquellos que deseen ingresar en nuestro curso de formación para el mes de octubre. Estamos haciendo la recolección, ¿no? Ya llevamos 20 estudiantes, así que esperamos que lleguen otros 10. ¿Cómo pueden contactarse con ustedes? Bueno, ustedes pueden ir a la página www.holynameretreatcenter.com y ahí ustedes encuentran escuela, aparece el icono de
español, y ahí encuentran curso de formación para acompañamiento espiritual, o si quieren escribirme a César Prada, así como suena, César Prada, todo en minúscula, @passionist.org, y ahí encuentran. Quería anexar algo a la idea anterior. Mucha gente busca a los religiosos, sacerdotes y diáconos y religiosas, religiosos y religiosas, para hacer acompañamiento espiritual. Eso está muy bien, es válido. Pues estas personas viven consagradas a Dios, o sea, tienen un conocimiento de la vida espiritual, pues mucho más profunda que tal vez algunos de nosotros, que llevamos un ritmo de vida, ¿no? Entonces, por eso, digamos que no desconocemos la importancia del acompañamiento espiritual hecha por los sacerdotes. No desconocemos la importancia del acompañamiento espiritual hecha por religiosos y religiosas y por diáconos que han consagrado su vida al servicio de la comunidad, ¿sí? Son importantísimos, pero también son muy escasos. Exacto, y tienen mucho trabajo también. Y muchos de ellos a lo mejor no tienen la Tiempo. cualidad para escuchar. La cualidad, eso también es muy importante. ¿Sí? Ese llamamiento vocacional a escuchar. Algunos de ellos tal vez no tienen ese don, pero sí tienen un don para predicar, un don para moverse en medio de la comunidad, para motivar, de liderazgo, pero a lo mejor no para escuchar. Pero o sea, Dios escoge, pero ellos están preparados por su formación, están preparados para escuchar, ¿no? Claro, ahora me gustaría preguntarle a Lorena, que ha sido alumna, ¿cuál ha sido tu experiencia de formación? ¿Cómo era Lorena antes? ¿Cómo es ahora? Después de toda esta preparación, de todo lo que has aprendido, ¿cómo ha cambiado tu vida? Como dijo César, ¿verdad? Ese Espíritu Santo, ese reclutador, no me ha dejado, gracias a Dios, en toda mi vida. Y desde pequeña recuerdo mi primer director espiritual, lo tuve a los 18 años en un movimiento juvenil, movimiento de jornadas de vida cristiana. De hecho, hace poquito me comuniqué con él y le dije gracias por lo que hizo, a pesar de que era muy joven. Él era seminarista en aquel entonces, el padre Esteban, que la verdad yo oro por él porque reconozco el trabajo que hizo con nosotros los jóvenes, siendo él joven todavía y recibiendo él apenas la formación de filosofía en el seminario. Y veo la importancia que es para, como tú decías, que tú lo tenías también desde joven, tener un guía espiritual, un apoyo espiritual. Entonces, pues gracias a Dios, durante toda mi vida la Virgen no me ha dejado sola. Yo le digo que ella es mi abogada, mi todo. Nuestra casa, de hecho, está pintada de azul por ella. Y ella me ha llamado en muchas ocasiones a acercarme a Dios, y sobre todo en las veces que me he alejado. Entonces, ella ha sido básicamente mi guía espiritual por muchos años. Y cuando ahora de adulto, con los retiros que gracias a Dios he podido hacer, con las experiencias espirituales que he podido tener, aún así entre esos llega un momento que uno dice, ¿y qué más? ¿Y qué sigue? ¿Y dónde me quiere ahora el Señor con lo que he aprendido, con lo que decía César? De nada me sirven los títulos y todas las cosas que tengo si no las voy a poner en práctica, porque esos dones, esos regalos, el Señor nos los da precisamente para eso, ¿verdad? Para ponerlos en práctica para los demás, tanto para nosotros como para los demás. Entonces, en uno de esos desiertos espirituales, en una noche oscura como la de San Ignacio, yo le decía al Señor, ¿qué sigue? ¿Qué más? Y mucha gente, me acuerdo que se lo platiqué a César en mi entrevista, se acerca a uno para pedirle consejo porque ve que vas a la iglesia o porque ve que oras, y me decían, todavía me dicen, ahí ora por mí. Entonces, no se trata de eso, ¿verdad? Ahí ora por mí. Y me di cuenta que una de esas veces, por menospreciarme tal vez en ese momento a mí misma y ver porque a veces vemos nuestros defectos más que nuestras virtudes. Y yo tengo una personalidad extrovertida, ustedes que me conocen, y yo en ese momento me menosprecié tal vez como persona y dije, no, yo no puedo darle un consejo a alguien, yo no puedo darle una guía a alguien, aunque haya vivido todo esto que he vivido. Y el Señor me hizo saber que no, que lo que tenía que hacerme era prepararme porque desafortunadamente una de esas veces envía a una persona a pedir consejo con alguien más y resulta que fue peor su experiencia.
Entonces yo dije, no, a partir de este momento lo que tengo que hacer es buscar la preparación, prepararme para poder guiar a mis hermanos, porque yo sé que el proceso que yo estoy viviendo en este momento, en la vida de cualquier persona católica o de otra religión, lo va a vivir. Conforme van pasando nuestros años, vamos viendo diferentes o viviendo diferentes procesos espirituales. Entonces, la única manera de poder guiar o orientar a alguien es decirle y platicarle tanto mi experiencia como decirle, no te preocupes, esto va a pasar, es solamente un proceso y vas a salir adelante y todo va a estar bien después. Entonces, para mí, el proceso del acompañamiento espiritual y con maestros así como César, César me hizo ver precisamente ahorita que tú decías al principio lo bueno que es, me hizo ver, ¿no, Lorena? Y yo se lo agradezco y se lo seguiré agradeciendo toda la vida que Dios me lo puso en mi camino, de ver, no, Lorena, todos tus dones, todas tus cosas, todos tus, digamos, chistes que hago a veces. Personalidad. Mi personalidad. Sí, Los dones que ese Señor, que ese Dios me dio, es precisamente para eso, para que las personas no tengan miedo y se acerquen a mí, tengan la confianza de platicarme sus cosas, de no tener la pena tal vez, porque tú me conoces, yo casi creo esa palabra no la conozco mucho, la pena, pero soy un libro abierto, le decía el otro día a mi hermana. Ustedes conocen toda mi vida en el proceso de los 3 años y eso me ha ayudado a mí a crecer tanto como persona como espiritualmente. Y es que yo creo que lo único que hacemos es regalarle tiempo a Dios, nada más. ¿Y por qué? Porque el que aconseja es el Espíritu Santo a través de estas, yo digo, vasija tan frágil, tan pecadora, es la gracia de Dios. Nosotros solamente regalamos tiempo como cualquiera otro, lo regala en cualquier otro ministerio donde es llamado. Y yo te decía la otra vez, yo me considero pecadora profesional, o sea, yo me las sé todas. Díganme, no se preocupen, no me voy a asustar. Es como que mi carta de presentación, mucho gusto, Lorena, pecadora profesional, yo lo he hecho. Pero precisamente ese recorrido, como decía César, ese GPS que yo ya tuve. Para entonces, que tú no te desvíes tanto, para que ya no ves la el riegues caminito. tanto, claro, no te vayas por ahí. Yo también ya me fui por ahí y no me fue bien. Entonces, más que nada eso, o sea, hacer la invitación a ver a nuestros hermanos acompañantes, no como un santo, ¿verdad? No como nadie que tenemos en los altares, al contrario, sino como una persona como yo. Tú eres como yo, tú lo pasaste tal vez ya y tuviste esa formación porque tú sabes bien toda la formación que es en la dirección espiritual, en el acompañamiento. Es psicología, es teología, es cristología, es relaciones humanas. O sea, no es nada más que rezo 15 de rosarios al día y Dios me va a decir qué decirte hoy. O sea, no es eso. Que claro, ¿verdad? Forma parte de nuestra formación espiritual, rezar, pero lo que Dios nos manda, el Espíritu Santo es realmente el que habla, no somos nosotros, no es que yo te quiera decir qué hacer o qué no. Finalmente los humanos somos libres, como tú dices que fuiste a otra parte, tomaste otro camino, a lo mejor te reenviaron la ruta otra vez y es tu decisión, Dios, si Dios nos da libre albedrío, nosotros solamente es mira, así me fue a mí, tú sabes, tú decides, es tu decisión al final de cuentas. Así es. Y bueno, tal vez alguien haya que nos quiera hacer alguna pregunta. Nuestros teléfonos en Houston es el 713-939-0270. Desde todo Estados Unidos, el 1-888-301-5798. Y también pueden enviar mensajes en WhatsApp al 1-346-56-19-588. Bueno, yo generalmente he tenido sacerdotes como directores espirituales. He tenido 2 laicas. Ahorita mi directora espiritual es mujer. Y de verdad, que una de las cosas cuando me levanto y doy gracias a Dios es, bueno, los ministerios donde Dios me ha llamado, doy gracias por el acompañamiento espiritual, doy la gracia de haber tenido por mis psicólogos, mis directores espirituales, pido por ellos, porque sin ellos yo no sé dónde estaría. Yo tuve una experiencia de vida muy fuerte en la niñez y más de he tenido 3 mujeres. Era una religiosa de la caridad que me dijo, tú debes darle gracias a Dios porque con todo lo que tú has vivido, tú podrías ser una alcohólica, drogadicta, prostituta, bueno, un montón de cosas. No es que sea un ángel, porque si me pusiera a contar mis miserias, pues no es nada edificante, ¿verdad? Pero esa es una de las herramientas tan grandes que Dios me ha dado para ser un poco mejor. Y yo creo que todos, dice, otra cosa que yo quisiera aclarar, somos humanos, pecadores y profesionales, como dice Lorena, pero tenemos muy claro
que Dios nos invita a todos a ser santos. Entonces, no se trata de bueno, pues ya caí, es levantar y ya sé cuál es el camino. Otra vez GPS. César, me gustaría que nos platicara un poquito, porque es un centro bellísimo, sobre los pasionistas. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir de Holy Name? Pues es una casa de retiro de más de 50 años de existencia, más de 75 años de existencia aquí en Houston. Y en esta casa de retiros, pues creo yo que se convierte como en ese lugar donde muchas personas llegan a a Dios, buscar a Dios, pues porque la misma casa da ese espacio, a pesar de que está en medio de la ciudad. Las personas llegan y encuentran en la naturaleza, porque está bien arborizado, encuentran en el silencio, porque mantenemos ese silencio, porque las personas que estamos ahí estamos atentas a las visitas. Los sacerdotes pasionistas que se encuentran están disponibles siempre para una confesión, para una bendición, para un acompañamiento. Entonces, digamos que esta casa de retiro se convierte en un oasis en medio del desierto, del desierto para algunas almas que a lo mejor andan deambulando sin saber dónde quieren ir, pues pueden llegar ahí y a lo mejor encontrar algún sentido o por lo menos Dios, pueden encontrar el sentido de Dios en sus vidas. Entonces, nosotros como casa llevamos 10 años trabajando con el Ministerio Hispano y este curso de acompañamiento espiritual nace de la necesidad de nuestra gente hispana. Entonces aparece un hombre inspirado por Dios con toda la energía, con toda la constancia y con toda la valentía y pone sus inspiraciones, digo yo, sus inspiraciones en el sentido de sus deseos de poder hacer algo para estas personas que en español no encuentran quién los pueda acompañar de manera espiritual. Y entonces se empieza a crear un programa de formación en acompañamiento espiritual para laicos. Estoy refiriendo al señor Joe Castro. Y él empieza ese caminar y en el caminar pues aparezco yo y también empiezo a trabajar con él y hacemos una reforma al programa, lo hacemos un poco más metódico, más sistemático, elevamos un poco más el nivel, lo hacemos para 3 años, antes solamente era 1 año y medio, ahora son 3 años. Entonces empezamos a ampliar el programa, después aparece el padre Antonio Curto, que es el que le pone la impronta pasionista a nuestro programa. Viene traído de Italia, digámoslo así, lo importan desde Italia para que nos colabore y ya lleva 7 años haciéndolo. Ahora pues un poco más esporádico por su salud, pero está ahí presente. Ahora en septiembre llega un nuevo sacerdote colombiano a ser parte del equipo de formación para nuestros acompañantes espirituales. Llega un sacerdote hindú que viene también a reforzar la casa de retiros por la parte inglesa. Así que es una casa que está viva y que hay movimiento porque Dios está ahí. O sea, recuerda, yo esa imagen creo que a mí me ayuda mucho. Dios es movimiento y cuando en la casa se mueve la gente, cuando hay actividades, cuando hay sacerdotes que vienen, a trabajar con nosotros, es un movimiento, es decir, Dios está ahí presente. Entonces en esta casa está abierta para que ustedes nos acompañen en nuestros cursos, en nuestras escuelas. Si quiere ser acompañante, pues también. Y bueno, puedan crecer y encontrar la voluntad de Dios y ese camino en esa autopista que hablaba al principio. Ahora, si usted tiene una duda, pues hace una cita con César y ahí puede ayudarle a discernir si tiene ese llamamiento. Lore, tú que estás casi terminando psicología, a veces pudiera confundirse un poco con ese tema. ¿Qué nos quisieras platicar tú sobre la psicología, sobre...? Bueno, yo primero que nada, perdón, quería pues más o menos una advertencia para los papás, ¿verdad? También, y para toda la gente que tienen que tener cuidado
con la psicología. Muchas veces llevamos a nuestros hijos o a nosotros mismos con los psicólogos porque pensamos que va a ser una ayuda, tanto, a veces tanto espiritual, que claro que no, porque pues la psicología es el estudio del alma, pero pensamos que va a ser una ayuda y al final sale contraproducente. Sale peor. Nosotros nos pasó una experiencia con nuestra hija cuando era pequeña, de que la llevamos con una psicóloga aquí en Estados Unidos y le hizo una terapia de grupo. Y para cuando acordamos nuestra hija en la terapia de grupo, el niño de enfrente de ella decía, es que mi hermana me pega. Y entonces ella repetía todo lo que todos los demás anteriores que ella habían repetido. Y yo le decía a la psicóloga por detrás, no, mi hijo no le pega. Y ella me decía, tranquila, tranquila. Y yo dije, no, algo aquí no está bien. No está bien, sí. No, entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con qué tipo de psicólogos llevamos a nuestros hijos o a nosotros mismos. Y pues lamentablemente ser acompañamiento espiritual no es un psicólogo tampoco. No. Entonces tenemos que tener esa ayuda por los dos lados, ¿verdad? Tanto buscar un psicólogo adecuado como un acompañante espiritual. De hecho, nosotros tenemos esa formación para cuando acompañamos a alguien y vemos que tiene necesidad de un psicólogo sugerir o de un psiquiatra. Y bien dice Lorena, porque hay una línea tan delgada en la psicología que se va a la nueva era, que pues la nueva era va totalmente contraria a nuestro magisterio de la iglesia. Y alguna vez un director de Latinoamérica, de Provida, él atiende mucho síndrome posaborto y atiende también jovencitas abusadas. Así que hay una relación muy fuerte porque pues la sexualidad empieza pues de una forma lastimada, ¿no? Dice que él a veces prefiere no mandarlas con un psicólogo porque terminan peor. O sea, uno tiene que acércate a la parroquia, pregunta ahí, porque ahí pues conocen muy bien psicólogos que de verdad sean confiables. Pregúntale a tu párroco, o sea, no vayas con cualquier psicólogo. César, ¿cómo podríamos, si usted nos va a definir más claramente esa duda entre la diferencia entre lo que hacen los unos, los otros? ¿A qué nos ayuda un director espiritual? Ya, tengan en cuenta lo siguiente. El médico para el cuerpo, ¿cierto? El psicólogo para la mente. El acompañante o director espiritual para el espíritu, el alma. Entonces ahí está la diferencia. Mientras el médico le ordena a usted exámenes de sangre para saber qué tiene y le hace un examen físico y lo pone le mide el peso, la temperatura, ¿no? Ve los exámenes de sangre, le hace algunas acciones médicas y puede llegar a decir usted tiene gripa, o usted tiene tos, o usted tiene una enfermedad respiratoria, o o por los exámenes esos desmayos que tiene es producto del colesterol o de la tensión alta, vamos a darle esta medicina. Él se encarga del cuerpo, el psicólogo se encarga de la mente, ¿no? Entonces la mente, en la mente que incluye pensamientos, la mente que incluye experiencias vividas, la mente que incluye a veces percepción de cosas que tal vez al juicio del psicólogo no son, pero al juicio suyo, o sea, el psicólogo le ayuda a ver las cosas de una manera diferente, diferentes perspectivas. El psicólogo da herramientas para enfrentar algunos sentimientos, para enfrentar algunas emociones, ¿sí? Mientras que el acompañante espiritual se enfoca en la parte espiritual, ¿sí? Entonces, en la parte espiritual, ¿qué quiere decir? Bueno, ¿cómo va esa relación con Dios? ¿Cuándo empezó? ¿Qué imagen tiene de Dios? Porque algunos tenemos a lo mejor una imagen errada de Dios, ¿no? Muy frecuentemente, diría muy yo. frecuentemente. Entonces, esa imagen de Dios errada afecta ¿qué? Afecta lo psicológico, afecta lo mental y afecta lo físico también. Y la imagen de Dios, porque si por eso, tuvimos exacto. un padre muy duro, pues así es como consigo a papá Dios. Exacto, entonces el acompañante espiritual te ayuda a crecer en la relación con Dios, ayudándole a clarificar la imagen real de Dios que es expresada en las revelaciones, que es expresada en las Sagradas Escrituras. Entonces un acompañante espiritual necesita entender las Sagradas Escrituras, entender la teología espiritual, entender la imagen de Dios que se expresa en la revelación, y le va ayudando a la persona a clarificar ese tipo de imágenes, ¿no? De imágenes, a entender mejor por qué los cristianos
hacemos o dejamos de hacer esto. Le ayudamos a crecer en su vida, en sus virtudes, en su prudencia, en su tolerancia, en su caridad, o sea, ayudándole a discernir, a tomar decisiones en la vida, a tomar decisiones que deben ser acompañadas de una oración. Les enseñamos a orar, les enseñamos a mejorar su oración, les enseñamos a mejorar su servicio. ¿Sí? Como líderes cristianos les enseñamos a encontrarse con Jesús, al real Jesús, al Jesús que ama, al Jesús que sirve, al Jesús, ¿sí? A ese tipo a esas imágenes que a veces se construyen y no se construyen bien. Entonces, el acompañante espiritual tiene esa formación, pero aparte de la formación, conocimiento, tiene su experiencia, porque ellos a lo mejor han visto a Dios de una manera diferente, vienen al curso y cambian su imagen y empieza a ver a Dios de otra manera. Y eso le va a ayudar a que aquel que viene con la imagen que él tenía antes, le ayude a cambiar su perspectiva. Y ese es el acompañamiento. Mire, yo le digo a los estudiantes, ustedes están aquí como acompañante espiritual, primero escogidos por Dios, porque Él tiene clarito y Él conoce muy bien cuál es su historia. Y él, a conocer su historia, él ya tiene un listado, entiéndame la analogía, la imagen, tiene un listado de personas que van a ser enviadas a usted. ¿Qué tipo de personas? Pues las mismas que vivieron las historias parecidas a la suya, para que usted le ayude, porque usted ha discernido esa historia y ha encontrado que Dios sí estaba en esa crisis, en ese duelo, en esas situaciones. Entonces, no se sorprenda que todos a los que usted llegue, todas las personas que lleguen a usted, hayan vivido sus mismas historias. Y los estudiantes siempre lo dicen, ay César, usted había hecho eso, y si a mí me pasó. Es más, tuve alguna estudiante hace un tiempo que en una clase se levantó toda, pues yo no sé si brava o alterada, no sé. César, ¿por qué a mí siempre me pasa lo mismo con mis acompañados? Siempre me cuentan la misma historia, siempre lo mismo. Y yo le dije, ¿no se ha dado cuenta? Si Dios le envía a usted ese tipo de personas con esa misma historia, es porque usted les va a ayudar a salir, a ayudarles a discernir, a ayudarles a salir de esa situación. Ahora, César, yo creo que ahí podría ser donde comprobamos que es verdad, como toda la palabra de Dios es verdad, ¿no? Romanos 8:28. Que empieces a encontrar sentido. Ahí está el bien oculto. Bueno, ya pasé por esto. Ahorita me está sirviendo para ayudar a alguien más. Claro. Y ustedes son formadas en una casa de formación pasionista. ¿Ok? O sea, la palabra pasión implica, bueno, si nos vamos al concepto de lo que significa pasión, es hacer las cosas con ímpetu, ¿sí? Pero al mismo tiempo relacionamos pasión pues con el sufrimiento, con lo que usted padece, sufre, ¿no? Frente a las situaciones de dolor de la gente. Entonces, esta casa que es pasionista es experta, digámoslo así, el carisma pasionista es experta en el dolor, digámoslo así, es experta en el dolor, pero no porque causa dolor, sino porque acompaña el dolor y porque en su acompañamiento como pasionista sabe qué es el dolor en las situaciones, pero al mismo tiempo sabe cómo ayudar a salir en esas experiencias. Yo quería aclarar algo también, porque la vez pasada se me acercó una persona y me dijo, ¿tú puedes ser acompañante espiritual solamente de personas católicas o solamente de personas que, vamos a decir, heterosexuales? Y le dije, no, al contrario, yo creo que es muy, pues, precisamente ahora que está nombrando el Papa Francisco, que él habla a lo que es a la incluir, ¿verdad? Incluir a todos los demás. Precisamente, a todas las ovejitas. Claro, para poder guiarlos, ¿verdad? Para poder acercarlos a nosotros, para que vean lo que es nuestra iglesia, para que vean lo que es nuestra historia, porque estamos en la historia, lo que se puede hacer y lo que muchas personas no se acercan, personas sobre todo divorciadas, no se acercan a nuestra iglesia católica porque tienen esa idea errónea de que no pueden comulgar. Y entonces, pues no, ¿verdad? Sí pueden comulgar, si tienen la guía, el acompañamiento, la confesión, o sea, hay muchas ideas que están mal todavía por la ignorancia de nuestra gente,
o no creen que... La otra vez una coordinadora de un grupo me dijo, ¿y yo para qué quiero una acompañante espiritual? Yo ya soy coordinadora. Y yo me reí y le digo, pues yo también he sido coordinadora, he sido de todo, pero Con por mayor mayor, razón. ¿a dónde vas a llevar a toda tu gente, verdad? Con ¿Dónde lo mayor estás razón llevando? necesita, Entonces ajá. sí, pienso que esa es una cosa muy importante, aclarar que el acompañamiento espiritual es para todos, Y hasta para nosotros, como decía María hay Elena, algo yo Claro. adicional tengo mi propio acompañante. del punto pasado de la diferencia entre psicología, terapia, Ujú. psiquiatría y acompañamiento espiritual. Y es que en el acompañamiento espiritual no descartamos lo humano y nosotros nos preparamos para saber cuáles son nuestros límites. Ujú. Entonces nosotros somos conscientes de que no somos ni terapistas ni consejeros. Es más, no damos, de una vez para que sepan, no damos terapia, no damos consejos, no hacemos sesiones de psicología, nada de eso. Ni perdonamos pecados. Falta un tema muy importante, es gratuidad. Así sí. es, la gratuidad, Ujú. porque como es un llamamiento, es un Ujú. ministerio, hay gratuidad. Es decir, Ujú. nosotros no cobramos por Ujú. ese servicio ministerial que está unido a las parroquias. Y también el Entonces, hecho de que la gente nada más te habla por teléfono y es que quiero acompañamiento aquí por teléfono ahorita. le puedes hacer un sí, consejo, sí hemos abierto la ventana a hacer acompañamiento espiritual en línea, pero esa ventana se abre en situaciones muy especiales, porque el acompañamiento es presencial y se hace en la parroquia, no se hace en ninguna, o sea, si usted va a encontrar o si por ahí encuentra un acompañante espiritual que le diga, no, venga a mi casa a hacer no lo siga, no está bien hecho, por lo menos si se formó con nosotros, así no es, porque nuestro ministerio es parroquial, por lo tanto el acompañamiento se hace en presencia de la comunidad, es decir, no quiere decir que todos van a estar presentes, sino que se hace en la comunidad, es decir, en la parroquia. No es exclusivo ni a Starbucks, ni a un parque, ni a una oficina, ni la casa de la compañía. No, es en la parroquia. Porque el acompañante, la autoridad que está por encima del acompañante parroquial, el acompañante espiritual parroquial, es su sacerdote. Él es el jefe. Él es la cabeza del ministerio. Por lo tanto, usted debe obediencia a las reglas de su parroquia. Si en su parroquia dice no necesitamos acompañante espiritual, pues bueno, el padre no quiere, pues ¿qué podemos hacer? No podemos obligar. Busca otro espacio donde lo necesiten. Entonces, más o menos como Claro. podemos... Yo creo que la última pregunta, César, ¿se puede hacer acompañamiento espiritual, por ejemplo, a un budista, a una persona que está en otra religión, Yo creería que anda buscando la verdad en una fuente que equivocada? la experiencia, o sea, me gustaría tener esa experiencia, todavía no la he tenido. Y si la tuviese, lo haría con la apertura y con todo el cariño, pues porque pues esta persona, siendo budista, es hija de Dios. Claro, y anda Es buscando imagen, la verdad. es imagen y semejanza de Dios. Y si está buscando la verdad y me está buscando a mí, es porque Dios la ha traído a mí. Y algo tendré yo que aprender, o ella, porque es así, ¿no? Es en doble dirección. O yo tendré algo que aprender, o él tendrá algo que aprender de mí, ¿sí? Entonces, claro que sí estamos abiertos, protestantes, ateos, ojalá vengan muchos ateos a hacer acompañamiento espiritual. Sí, claro. Claro. Claro, son bienvenidos, ojalá vengan todos los ateos del mundo. Antes de cerrar, pues queremos darle las gracias. No sé si tenga alguna idea que le haya hecho falta. No, la invitación es a que primero, si usted necesita seguir un proceso de seguimiento en su vida espiritual, pues no le hace daño tener un acompañante espiritual. Yo creo que eso es importante. Siempre Dios le pondrá a la persona que se necesita para ese crecimiento. Así que esté atento a ese llamado. Y segundo, pues esté atento al llamado a ver si Dios, a lo mejor usted se convierte en un instrumento de Él. Lore, pues, muchas gracias. No sé si te haya quedado a ti algo pendiente. ¿Qué fue lo que más te gustó del estudio? Ay, pues yo creo que fue también una formación para mí, como decía César, fue un crecimiento personal, espiritual también para mí. Y pues la invitación para todo el mundo, ¿verdad? Que eso es para todos.
bueno, para todos los llamados, ¿verdad? Por el Señor, que Él nos llama y que no se sientan menos como yo, que me sentía menos, que decía, yo no soy digna de este llamamiento, al contrario, que si han sentido esa cosquillita por allí, ese llamamiento que el Señor nos hace de una u otra manera, que le hagan caso, ¿verdad? Que abran sus oídos y sus ojos, como dice el que tiene ojos que vea y el que tiene oídos que escuchen al Señor que lo necesita en muchos lugares, no nada más en uno solo. Se necesitan muchas Sí, manos. muchos acompañantes. Y bueno, Gracias. siempre nos queda una pregunta para cerrar el programa, que nos la aplicamos primero a nosotros. Pues, ¿qué me hace falta para ir a buscar esa ayuda que me va a facilitar mi misión en este mundo, ¿no? Porque fui creada para algo, vine para llegar a Dios. Y siempre cerramos con una oración. Lore, ¿te gustaría cerrar? Ay, bueno. Pues muchas gracias, amado Padre, por este día, por todas las bendiciones que nos das. A ti, mamita María, que yo sé que siempre estás ahí con nosotros, te damos las gracias por ser nuestra abogada e intercesora, que nos ayudas a decirle sí a tu Hijo cada vez que Él nos llama. Gracias, Padre, por María Elena y por todos estos programas que nos ayudan a crecer espiritualmente, por César, por todos sus conocimientos que nos ha repartido a lo largo de todo este tiempo. Gracias por todas esas personas que se preocupan por hacer ese trabajo que tú nos mandaste, ¿verdad? Porque lo que tú nos mandaste fue ir a proclamar tu evangelio. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén. Amén. César, ¿usted quisiera dar gracias por algo? Te damos gracias, Dios, por darnos, por Radio María, que nos regala estos espacios para compartir estas ideas y poder llegar a muchos. Así que gracias a cada uno de ustedes que se toman el tiempo para compartir su vida y sus experiencias, y gracias a todos aquellos que le dan el soporte a Radio María, que siempre es necesario y que siempre faltan. Siempre faltan más ayudantes, más benefactores. Sí. Pueden comprar, aquí también hay artículos para comprar. A mí me gustaría dar gracias a Dios porque es una gracia inmerecida el tener director espiritual desde hace mucho tiempo, el haber sido llamada, y algo que a mí me ayudó mucho. Yo sentí, no sé, a lo mejor era para mí, ¿verdad? Pero como la columna vertebral, la oración de contemplación, que yo la resumiría como estar a solas, haciendo silencio interior y exterior en presencia de Dios. Y Dios nos empieza a hablar, y no es que lo vamos a escuchar con palabras, pero vamos entendiendo, vamos aprendiendo a ser mejores personas. Pues muchas gracias. La semana que entra, le cuento, César, que tenemos de invitada a Angélica. Que fíjate cómo vamos creciendo cada una. Angélica era súper tímida y bueno, ya estuvo. ¿Ya habla también. por radio? Sí, Bueno, ya. Estamos bien. Entonces Sí, también es un crecimiento personal, claro. o sea, uno crece. Pues muchas gracias y nos vemos con el favor de Dios la próxima semana.